Y obviamente usted va a estar con nosotros hasta las 12 actualizando toda la data en el caso Loan y en otras cuestiones más. Una de las grandes preocupaciones de los últimos días es la crisis sanitaria por aumento de enfermedades respiratorias que han informado desde algunos centros asistenciales. Está en línea la doctora Dolores Serra, es médica especialista en infectología, matrícula 160.584, está vinculada con nosotros a través del Zoom y vamos a tener una charla con ella para comprender un poquito qué es lo que está pasando. Doctora, muy buen día, gracias por la gentileza de atendernos. Mi nombre es Martín Varela. ¿Cómo le va, Martín? Un gusto saludarlos y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por la gentileza. A ver, ¿cuáles son las enfermedades que más aparecieron en los últimos días? Porque la verdad es que yo escuché muchas cosas de mucha gente afectada, de muchas familias afectadas, pero es como que me gustaría ser más riguroso con la información y que los especialistas nos digan, bueno, es bronquiolitis, es gripe A. ¿Cuáles son las enfermedades que más han aparecido en las últimas horas? Sí, la verdad es que estamos teniendo un aumento de casos, ¿sí? De lo que es la gripe en general, pero sobre todo del virus influenza, ¿sí? El que hemos tenido allá, ¿se acuerdan? Por el 2009. Sí. No es exactamente la misma variedad de aumento de casos, que en ese caso fue H1N1, en este caso es la H3N2, pero bueno, es básicamente de la familia, ¿sí? Un poco para que se entienda de la gran cantidad, bueno, la verdad que de los pacientes que estamos teniendo con respecto a esa sintomatología, pero obviamente también hay casos de bronquiolitis, que son otros virus respiratorios, que es el virus sincicial respiratorio, que afecta a los extremos de la vida, es decir, a los más chicos, a los niños más chicos, menores de 5 años, y a los más grandes, a los mayores de 65. Entonces, eso es lo que hoy estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente el frío. Acá lo que está pasando es que se bajó mucho la temperatura y se está revisando ese tema de varios días que hizo mucho frío, sobre todo a la noche, a la mañana bien temprano, y luego Sí. esto de que aumenta la temperatura. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Para estos virus, para que se empiecen a multiplicar, digo yo, y a salir en la sociedad, en la realidad, y bueno, y un poco el otoño, este otoño que está viniendo mucho más frío y con bastantes cambios bruscos de temperatura. Entonces, claramente esto hizo que se adelante la gripe y obviamente también los otros virus respiratorios. Doctora, ¿se ha dado que la gente, después de todo lo que pasó con el COVID, con las crisis respiratorias, ha cambiado su actitud respecto de las vacunas? La verdad es que, bueno, ese es uno de los grandes motivos por el cual hoy estamos teniendo estos casos de gripe. Y la verdad es que a mí me pasa en la diaria, lo veo con los pacientes y muy pocos refuerzos con respecto al COVID y con respecto a las vacunas en general. Sí. Hay como si fuera, o sea, o no se van a vacunar, hay mucha desconfianza. Esto en general, ¿no? Si bien hay ciertas específicas casos que realmente que la tienen y cumplen con las vacunas y todos los años se colocan la antigripal, pero en la mayoría de los casos se da que hay una reticencia bastante a colocarse las vacunas, y ni hablar que durante la pandemia, porque no salíamos o porque bueno estábamos todos aislados, se retrasaron los esquemas de vacunación, y eso lo estamos viendo mucho en los niños que no están actualizados, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hubo muchas cantidades de infecciones, de virus respiratorios, de otras bacterias también que empezaron a Doctora, salir a partir de... doctora, y escuchándola con atención, ¿cuánto cree que le pudo haber hecho de mal a esa reticencia de la gente a renovar su esquema vacunatorio el episodio del laboratorio AstraZeneca reconociendo que hubo, bueno, daños colaterales por la utilización de las vacunas? La verdad que sí, a ver, mucho tuvo que ver, en realidad ya venía, o sea, yo te lo digo de que desde la pandemia, o sea, al principio, la verdad que los esquemas de vacunación se cumplieron, por lo menos 2 o 3 vacunas tiene la población, más allá de los antivacunas, digo, ¿no? Sí. La población de que sí. Lo que pasa es que, bueno, con esto de los efectos adversos a partir de esta vacuna, hubo muchísimo más reticencia. La verdad es que, a ver, todavía hay mucho COVID, sí, todavía tenemos mucha influenza y mucho parainfluenza, y obviamente, nada, esto de las vacunas hace que muchas veces por desinformación o también por estos efectos colaterales de la vacuna de AstraZeneca, la verdad que entender que esta vacuna, digamos, es contra el COVID y no tiene nada que ver con el resto de las vacunas. O sea,
es otro prototipo distinto, Ujú. o sea, no es exactamente, no es la misma vacuna, no va a producir estos efectos adversos. Es falta, yo digo, es desinformación y falta de educación muchas veces en estos temas específicos de las vacunas, porque, o sea, si vos entendés claramente que, primero que no es la misma, segundo que tiene una alta tasa de prevención y de Sí. evitar sobre todo las formas graves de la gripe, claramente la gente iría a Claro, yo le vacunarse. preguntaba esto, doctora, porque había escuchado hace 10 días un reportaje a un especialista en cuestiones respiratorias español, que decía que ese episodio puntual le podía hacer un daño también al esquema tradicional de vacunación, tomando en cuenta que para el COVID los laboratorios no tuvieron mucho tiempo de experimentación respecto de las vacunas y que se preveía que podían haber este tipo de episodios, pero que era importante bajarle la información a la gente de que las vacunas contra la influenza tradicional, contra la gripe tradicional, ya son vacunas recontraprobadas y la gente tiene que colocarse Exacto. esas vacunas. Exacto, sí, 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 tal cual, tal cual. Tiene muchísima, ya, o sea, es otro prototipo distinto, están probadas científicamente, ya hace muchísimos años que están, se comercializan y se usan y todo. No son las mismas vacunas, claramente. Inclusive las demás del COVID tampoco. O sea, entonces por eso es que les digo que falta información en la población en general y sobre todo esto de la desconfianza con respecto a esta vacuna específica. Así que Ujú. no habría problema, o sea, la idea es que hoy todos se lleven que estas vacunas son seguras, son eficaces, hay que vacunarse cada año, sobre todo las indicaciones específicas para la vacuna antigripal, que son todo el personal de salud, todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, los niños de entre 6 meses a 2 años, todos tienen que ser vacunados contra la gripe y los mayores de 65 años. Ni hablar los pacientes de entre 2 años a 64 que tengan algún factor de riesgo, ¿sí? Ujú. Enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, inmunosupresión. Por eso siempre consultar con el médico sobre estos temas es muy importante. En este caso, bueno, el asesoramiento que hago yo sobre las vacunas, específicamente porque soy infectóloga y porque hay que tener en cuenta estas cuestiones para cada caso en particular, ¿no? Cada paciente es un mundo para nosotros, entonces no es lo mismo un paciente que esté sano, que no tenga enfermedades o que, bueno, relativamente sano, porque nunca sabemos, a otro que, bueno, que tiene una desnutrición, que tiene, por ejemplo, diabetes, insuficiencia renal crónica. Hay que evaluar a cada caso en particular y estas cosas se tienen que saber en la comunidad, por eso es muy importante que ustedes lo sepan, que, bueno, que estemos en esta comunicación en este momento con toda la población de Corrientes para que esté al tanto de que esto, que hay que vacunarse y que si no lo hicieron todavía estamos a tiempo para vacunarlos contra la gripe, la antigripal, que es esta específica para el virus de influenza, pero también tenemos otros virus, que es el virus sincicial respiratorio, que también tiene indicaciones específicas. Doctora, buen día, Así que, lo saluda Diego sí, Romero. En las últimas hola horas Diego. hay una alerta que dio la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud sobre un nuevo o un virus poco conocido que genera la fiebre de, la verdad que no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a leer textual, Oropouche es la denominación. ¿Qué se sabe de esta enfermedad? Porque muchos lo tienen como algo parecido al dengue, algo que lo estamos padeciendo en Argentina y puntualmente en esta zona. Sí, en realidad lo escuché como en Perú, ¿sí? Ujú. Puede ser. Eh, la fiebre de Oropouche. En realidad es una enfermedad zoonótica, ¿sí? Producido por este virus, que es un virus, bueno, la verdad que no es muy frecuente acá, y es transmitido, en vez de por el mosquito, creo que por un jejen, Sí, por un que GGN y sí, también que es el el informe culicoides. habla que también el Aedes puede transmitir esta enfermedad. Difícil, sí, no, yo lo vi por el tema del jejen, ¿sí? Ujú. Fulicoides paranaensis, que se encuentra o sea, también en Argentina y en Uruguay y bueno, y en América del Norte, y presenta, bueno, no, en realidad en mosquitos no lo encontré, pero bueno, obviamente al transmitirse, obviamente, entre reservorios animales y obviamente también se puede, bueno, el ciclo puede continuarse en el ser humano, sí, puede pasar. La verdad es que acá actualmente no vimos casos que yo haya enterado, pero bueno, la verdad es que se puede ver que sea una enfermedad zoonótica, ¿sí?
como el dengue, sí, como el dengue. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre elevada, dolor de cabeza, bueno, también las manchas rojas en la piel, como teníamos en el dengue, y un sangrado nasal. Doctora, la última, aprovechando su tiempo, escuchando a algunos especialistas recomendaban acá en la zona de Corrientes, ante la crisis y la sobrecarga de los casos de enfermedades respiratorias en los centros asistenciales, que los padres evalúen no trasladarse a los centros si no es una situación extrema, en virtud de que hay mucha gente agolpada y aumenta la circulación del virus. ¿Usted comparte el criterio? Sí. En realidad siempre digo, los primeros 3 o 4 días, Martín, lo que hay que hacer en estos pacientes es el control de los síntomas. Es decir, si tienen fiebre, si tienen dolor de cabeza, dolores musculares, mucho cansancio, controlarlo en casa con paracetamol, que generalmente es el antifebril o el antiinflamatorio que recomendamos en estos casos, mucho reposo y mucha hidratación. Eso durante los 2 o 3 primeros días, ¿sí? Que en estos casos es tan frecuente, la mayoría o está resfriado, está cansado, tiene moco, tiene dolor de garganta, entonces ahí quedarse en casa. ¿Qué es lo que pasa? Si estos síntomas, como la fiebre siguen, el dolor muscular, el cansancio, continúan por más de 3 a 4 días, ¿sí? Y si ustedes empiezan a ver como cuidadores o como padres que los niños empiezan con una coloración azul en lo que es la boca y las uñas, ¿sí? Que eso es la famosa cianosis, que los niños no están recibiendo bien oxígeno, claramente hay que llevarlos enseguida a la guardia. Y ahí es donde uno no podría esperar realmente, porque son los signos de alarma. Y sobre todo en estos chiquitos, ¿no? La verdad es que el tema de los dolores musculares, si por ejemplo el niño deja de tener sed, o sea, de tomar agua, de alimentarse, de tener esta coloración que les digo, claramente los tiene que revisar un pediatra de guardia, y ahí, obvio, hacer la terapéutica específica, sobre todo viendo si tienen dificultad para respirar, y bueno, y el tema del oxígeno terapia, que es muy importante. Doctora, muy gentil, le mandamos un beso y gracias por tanta información. De nada, gracias a ustedes por comunicarse. Vamos al interior de la provincia de Corrientes, en la zona de la búsqueda de Loan. Está el jefe de policía, Alberto